Aquí está mi invitada, ya se las voy a presentar formalmente, pero sí ese recordatorio de que está el WhatsApp y está también el Facebook, ¿verdad? Del programa para que lo hagan por esa vía si lo quieren hacer. La doctora Alicia Van der Laat es oncóloga del Hospital México y queremos conversar con ella un ratito acerca de los beneficios del dejar de fumar. O sea, el montón de cosas buenas que van a comenzar a pasar en su organismo y en su vida con dejar de fumar, doctora, porque generalmente cuando pensamos en fumado lo relacionamos con enfermedades pulmonares, pero he estado descubriendo en esta entrevista, preparándola, que puede provocar daños en un montón de otros órganos que van desde el corazón hasta el colon, por ejemplo, y que la disfunción eréctil, el envejecimiento prematuro tiene que ver también directamente con el tabaco. Y como les dijimos anteriormente, si lo trasladamos al contexto actual, hemos visto que un montón de muchas de las personas que han fallecido lamentablemente de COVID-19 en esta pandemia tenían el fumado también como un factor de riesgo importante. Así que las razones son muchísimas. Claro. Sí. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad y creo que es un tema, como ustedes decían ahora, sumamente importante en estas épocas. Y sí, es muy importante porque cuando uno dice por qué le dan tanta importancia a un tema, y nosotros en oncología lo tenemos muy presente, es cuánto mata, cuántas personas mata alguna cosa, en este caso el tabaco, cuántas personas podrían fallecer por fumar, ¿verdad? Y la vida, que es lo más importante, queremos preservarla y sabemos que hay una estimación que para el 2030 casi hay 8 millones de personas que podrían fallecer en el mundo solo por fumar, ¿verdad? Y como decía usted, no debemos concentrarnos solamente en el riesgo que le ofrece al pulmón, ¿verdad?, el fumar, sino que existen un montón de órganos y de situaciones que pueden verse afectadas en nuestra vida, que lo que van a hacer es simplemente acortarnos la vida y no solo eso, sino deteriorarla, ¿verdad? Y vamos a tener una calidad de vida mala, ¿verdad?, conforme nos hacemos mayores. Claro, y esto de las cifras, doctora, a mí me gustan porque, si bien es cierto, no explican la situación en concreto, pero nos dan una dimensión. Claro. Y yo no sé si se saben en Costa Rica, por ejemplo, cuántas personas fallecen por fumado. ¿Hay algún aproximado? Sí, bueno, la cifra es bastante alta y va a depender de los grupos, ¿verdad? Pero definitivamente no solamente la cifra es importante, sino saber de que todas las enfermedades que los pacientes tienen se complican gracias a que los pacientes fuman. Afortunadamente nuestro país no es de los países que tienen, digamos, más altas tasas de fumado, como por ejemplo en países como Europa, ¿verdad?, donde uno en todos los lugares ve como la gente fuma y fuma. En Costa Rica, gracias a Dios, se ha hecho un esfuerzo por reducir, digamos, el tabaquismo y esto ha tenido un impacto importante. Sin embargo, claramente es un tema vital en nuestro país. Claro. Bueno, mencionábamos al inicio ahí con Nancy, doctora, que hay lo que se llama el fumador ocasional. Claro. O fumador social. Y a veces pensamos que ese no corre tanto riesgo como la persona que se fuma ya regularmente, no sé, paquete y medio al día o 2 paquetes al día. ¿Corren el mismo riesgo? Sí, lastimosamente, para dar un porcentaje, con solo que uno se fume un cigarro por día, tiene un 50% más de riesgo de en la vida tener un infarto, por ejemplo. ¿En serio? Y tiene un 25% más de riesgo de tener un evento cerebrovascular, que esto es lo que típicamente conocemos como un derrame, ¿verdad? Y que esto nos deja muchas secuelas, deja a las personas muchas veces sin la movilidad de la mitad del cuerpo, encamadas, sin poder hablar, ¿verdad? Y lastimosamente muchas veces vemos esto en personas muy jóvenes, que les cambia la vida radicalmente, con solo un cigarro por día. Imagínese, y es que la gente a lo mejor le resta importancia. No, si yo me fumo un cigarrito, no sé, al final del día. Claro. ¿Verdad? Sí. No es aquel que se despierta e inmediatamente en la mesita de noche está su cigarrillo, ¿verdad? Que es lo primero que hacen. Sí. Y a veces nos cuesta entender que, a lo mejor, como usted nos está diciendo, ese único cigarro al día ya le está generando un montón de problemas. Claro. Sí, es muy importante decir de que cuando uno le pregunta al paciente, ¿fuma o fumaba? Entonces muchos dicen, no, de joven, ahí de vez en cuando. Y la realidad es que es importante mencionar eso en la historia del paciente porque podría tener consecuencias a diferentes niveles. Y aquí lo importante sería, si usted puede nunca empezar a fumar, sería lo ideal, ¿verdad? Ahí es donde deberíamos dejarlo. Pero si hoy es el día, tenga usted la edad que tenga y deja de fumar, ya está haciéndole un beneficio a su cuerpo, ¿verdad? Cuando fumamos,
pasan una serie de cambios en nuestro cuerpo. Una de las principales cosas que pasa es que sube la presión arterial, la presión en nuestras arterias, y el corazón empieza a latir más fuerte, lo que decimos que podría la frecuencia cardíaca aumentarse. Todo eso pone todo el sistema cardiovascular, el corazón, las arterias y las venas a trabajar más cada vez que nos fumamos un cigarro. Cuando el paciente o la persona deja de fumar, con solo horas que pasen después de dejar de fumar, ya esas cifras se van normalizando, ¿verdad? Y si la persona logra ir sumando semanas y semanas sin fumar, definitivamente va a ir haciendo un cambio radical y puede inclusive dejar, por ejemplo, los medicamentos de la presión, podría disminuir el riesgo de que tenga un infarto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no importa el momento, siempre va a haber un impacto al dejar de fumar. Y ese es el mensaje que queremos dejarles en la conversación de hoy, ¿verdad? Y el por qué decimos que este puede ser el día en el que usted diga de una vez por todas, sí, yo dejo esto. Que no es fácil, sabemos que no es fácil, sabemos que hay mucha gente que tiene recaídas y vamos a hablar de las recaídas también, pero yo creo que todo esfuerzo que se haga tendiente a lograrlo es valioso. Vamos a colocarles, si le parece, doctora, claro, una pantalla con las principales consecuencias del tabaquismo, que son algunas de ellas ya de sobra conocidas por nosotros, pero queremos repasarla como punto de inicio para poder avanzar en la entrevista. El tabaquismo y la enfermedad cardiovascular provoca aterosclerosis generalizada. Sí, bueno, esa palabra tan enredada, ¿verdad? Aterosclerosis. Hasta que cuesta. Sí, pero básicamente lo que tenemos que imaginarnos es que nosotros tenemos como una tubería dentro nuestro, que es la que lleva la sangre y el oxígeno a todos nuestros órganos. Todos nuestros órganos. Y de ahí que todos nuestros órganos, si esa tubería se ve afectada, podrían tener repercusiones. Entonces, la aterosclerosis es todo un proceso que puede durar años, que básicamente lo que va formando son capas de grasa, ¿verdad? Y que esto estimula una serie de reacciones con las plaquetas, que son unas células de la sangre, y con una serie de factores, digamos, de radicales libres que llamamos, que lo que hacen es ir formando esa plaquita, y por decirlo de una manera, ir obstruyendo los vasos sanguíneos. Entonces, el típico caso es cuando tenemos una de las arterias coronarias, que es la que, digamos, le lleva oxígeno al corazón. El corazón es como una bomba, ¿verdad?, que manda sangre a todo el cuerpo. Si una de esas arterias coronarias se ve obstruida y de repente se rompe esa plaquita y genera una obstrucción mayor, el paciente va a tener un dolor fuerte en el pecho y puede tener un infarto. ¿Qué significa un infarto? Que un pedacito del corazón fallece, que un pedacito del corazón deja de bombear adecuadamente la sangre. Un órgano vital como es el corazón. Pero vámonos a algunos otros órganos. El cerebro. El cerebro es el órgano que dirige todo nuestro funcionamiento. Entonces, si se muere un pedazo de cerebro, si por ejemplo, porque sufre un infarto, porque una de esas arterias se bloquea, ¿qué pasa si esa es la zona, por ejemplo, que nos permite hablar? Entonces el paciente llega sin poder hablar. O si es la zona que dirige todo el movimiento de nuestro lado derecho del cuerpo, generalmente es del lado izquierdo del cerebro que se daña y nuestro lado derecho deja de funcionar, ¿verdad? Entonces, pues esa sería la repercusión en el cerebro. Si un paciente tiene un infarto, tiene mucho más riesgo de tener otro en la vida, en el corazón, por ejemplo. Si sigue fumando, va a tener más riesgo de seguir desarrollando estos procesos y muchas veces ni se dan cuenta. Tienen ahí algún dolorcillo y ni consultan, ¿verdad? Y finalmente tienen infartos. Entonces van sumando pedacitos de corazón que van falleciendo y terminan sufriendo lo que dice el tercer punto, insuficiencia cardíaca. Entonces es el paciente que ya no puede caminar la misma distancia que antes a una cierta velocidad. Es el paciente que ya empieza a sentir que en la noche tiene que levantarse porque se está ahogando, que se le hinchan los pies, y claramente eso es porque el corazón no está bombeando adecuadamente. Y la cuarta cosa es muy importante, es la insuficiencia arterial periférica. ¿Por qué periférica? Porque son en los miembros, sobre todo inferiores, en las piernas. Si no llega suficiente sangre porque hay aterosclerosis, gracias a fumado, a hipertensión, a diabetes, podemos dejar de irrigar o de que llegue oxígeno a ese miembro, por ejemplo, a la pierna o al pie, y ese paciente termina amputado. Llegan con la piernita sumamente hinchada,
caliente, algunas veces ya más bien pasaron por ese proceso y está azul, sin pulsos, porque ya ahí no llegó la sangre. Entonces terminan sin una pierna, ¿verdad? Entonces, qué importante que entender que a la hora que me fumo un cigarro estoy afectando toda esa tubería, todas esas arterias que llegan a nuestro cuerpo. Y una de ellas, porque podríamos hablar horas de esto, que usted mencionaba ahora, es la disfunción eréctil, sí, ¿verdad? Que ese es un tema que tal vez no se habla mucho, pero que yo creo que es importante hacérselo entender, sobre todo a los hombres desde muy jóvenes, porque claramente puede impactar su calidad de vida y es algo que ya cuando ya está es difícil de manejar, ¿verdad? Y claramente impacta la calidad de vida de los hombres. Entonces, creo que, si bien es cierto, el corazón es un órgano muy importante porque nos da vida, pues la parte de la calidad de vida de los pacientes también es muy importante, y esto, si no se aprende desde joven, y después puede tener repercusiones a largo plazo. No, por supuesto. Yo mencioné lo de la disfunción eréctil porque sé que es de alguna u otra forma es una manera de encender otra lucecita. Claro. Y decirles, hey, vea, también puede afectarle de esta forma. Claro. Y yo sé que es evidentemente... o sea, cualquier cosa que nos pase en el cuerpo es un efecto para nosotros. Y cualquier parte que nos falte, ahora que usted hablaba, por ejemplo, de la gente que es amputada, aunque sea un dedo, digamos, es importante y es una parte que estamos perdiendo. Pero también como para que nos pongamos alerta de que siempre pensamos que el fumado lo que afecta es los pulmones, por ejemplo, o el corazón. Claro. Y también veíamos que los que son más vanidosos y más vanidosas, el envejecimiento prematuro. O sea, ¿cuál es el efecto del cigarro en eso, por ejemplo? Sí, definitivamente. Por ejemplo, cuando las pacientes las vamos a llevar a sala para operarlas, por ejemplo, de un cáncer de mama, el conocer si esa paciente fuma o no es muy importante, porque eso predice cómo va a cicatrizar esa herida. Y las pacientes que fuman tienen mucho más riesgo de que esa herida no se cierre, se abra, se le haga, digamos, lo que llamamos un queloide, que es como que... Un relieve. Un relieve, exactamente, encima de la cicatriz. Entonces, definitivamente es una piel que va a estar más seca, que no va a estar bien hidratada y que finalmente no va a estar bien irrigada de oxígeno, y por lo tanto no va a ser una piel saludable, ¿verdad? Entonces sí, tendemos a vernos más avejentados, sin duda. Bueno. Okay. Quería preguntarle, una persona que ya sufrió un infarto, ¿está todavía a tiempo de mejorar su condición de salud dejando de fumar? Porque a veces pensamos en el infarto como el resultado final de... Claro. Entonces la gente dice, bueno, es que si a mí me dio un infarto, ¿ya qué? Ya no me queda nada. ¿Verdad? O sea, es morirme lo que queda. Sí, no, definitivamente esa idea hay que quitarla. Bueno, primero que todo decir que luego de que un paciente tiene un infarto, hoy en día existe todo un campo de la medicina que es la rehabilitación cardíaca, y que los pacientes dentro de ese proceso de rehabilitación cardíaca, donde incluye ejercicio y una serie de cambios en el estilo de vida, y dentro de ellos está el dejar de fumar. Si una persona deja de fumar, tiene mucho más riesgo o mucho más, digamos, posibilidades de no tener un segundo infarto, primero. Segundo, tiene mucho mayores probabilidades de no sufrir otros eventos que empeoren el corazón. Por ejemplo, si sigo fumando y, como decía al principio, mi presión arterial está elevada porque cada vez que fumo se sube, o me pongo a trabajar más rápido el corazón, a latir más rápido, eso hace que el corazón tenga que trabajar más y esforzarse más. Y si ese corazón ya tiene una partecita muerta y yo lo pongo cada vez que me fumo un cigarro a trabajar más, claramente es un corazón que se va a cansar y que no va a trabajar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, el dejar de fumar después de que ya tuve un evento, llámese infarto o el que sea, siempre va a tener una repercusión positiva, y va a hacer que las complicaciones sean menores y va a disminuir el riesgo que el paciente tenga otro evento similar, ¿verdad? Importante, doctora, y por ejemplo, en una persona, aunque no haya sufrido un infarto o no haya tenido un evento importante, digamos, los beneficios del dejar de fumar comienzan inmediatamente después de que yo digo, hoy, a partir de hoy, no fumo más. Sí, por eso lo mencionaba ahora. Desde que el paciente dice, hoy dejo de fumar, ya empiezan a pasar las horas y hay, digamos, cambios fisiológicos, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y el paciente empieza un proceso donde claramente tiene que haber un desacostumbramiento, ¿verdad? Y no olvidemos que la nicotina que tiene el tabaco genera una adicción, que claramente el proceso puede ser complicado, ¿verdad? Pero sí los efectos en los órganos que se ven dañados por el fumado, desde que dejo el primer cigarro, empiezan a verse, ¿verdad?, en el paciente. Conforme acumula semanas y semanas, disminuye el riesgo, digamos, de tener falta de aire, el riesgo de tener cansancio a la hora de caminar.
disminuye el riesgo de tener un infarto, digamos, sobre todo cuando ya han pasado al menos 9 meses de haber dejado de fumar. Entonces, aquí cada día cuenta. Igual con otras enfermedades que yo manejo mucho, siempre le digo a los pacientes, viva cada día. Y si hoy logré no fumar o logré fumarme en vez de 10, 1, ya estoy avanzando, ¿verdad? Y hay que vivir día a día. Qué bonito ese mensaje, sí. Y quiero aprovechar esto que está diciendo la doctora, que me parece tan bonito, para pedirles que en redes sociales nos cuenten sus historias. Yo sé que también hay mucho positivo en esto. Es mucha gente que ha dejado con mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de fumar. Y entonces creo que esas historias nutren a otras personas, ¿verdad? Porque si él pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿O por qué no lo voy a intentar, por lo menos? Y sé que ahora existen muchas ayudas. El IAFA tiene programas, la Caja Costarricense del Seguro Social tienen programas para ayudar, programas de cesación de fumado, donde ayudan. Porque detrás de todo esto, doctora, hay una parte psicológica también y emocional. Para muchos el cigarrillo es un escape a un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces no es tan fácil como decir, no, yo ya no fumo más a partir de hoy. Yo sé que detrás de esto hay, ¿verdad? Todo un contexto. Pero si tienen alguna historia linda que quieran compartir con nosotros de alguien o de ustedes mismos y de cómo dejaron de fumar y cuáles son los beneficios que han percibido, vieran que para nosotros sería muy bonito conocer esas historias y conocer esos testimonios. Y yo estoy seguro que además van a servirle a otra gente como herramienta, como alimento para poder por lo menos intentarlo, creo yo. Y estoy segura que usted como médico conoce muchas historias de gente así, ¿verdad? Y de gente que lo ha intentado muchas veces y a lo mejor no lo ha logrado y que en una de tantas... Sí. Yo aquí lo que diría es que lastimosamente muchas personas hasta que tienen un evento grave, por ejemplo, hasta que ya les decimos, tiene un cáncer de pulmón, entonces toman la decisión. Y qué importante que este espacio esté, ¿verdad? Para que la población se eduque y sepa de que no hay que esperar a que pase algo grave para tomar la decisión. Ahora, si ya pasó algo grave, nunca es tarde, ¿verdad? Es súper importante tomar la decisión apenas el paciente, digamos, entra en razón de que necesita un cambio y conocer todas estas cosas creo que nos hacen hacer conciencia, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a colocar otra gráfica, Jorge, por favor, de los riesgos de las enfermedades pulmonares derivadas del tabaquismo, que si bien es cierto, ya las hemos mencionado, ¿verdad? Para que las tengamos ahí muy presentes y que no se nos olviden nunca. Ahí hay 4 cosas que pasan, doctora. Sí, ese nombre, EPOC, muchos pacientes dicen, yo soy EPOC, yo tengo EPOC, eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es lo que significa. Y básicamente el fumado, cuando el tabaco y el humo y toda esa cantidad de sustancias que tiene lo que inhalamos, va a ir a hacer diferentes daños en nuestros pulmones. Y lo que hace son 2 grandes entidades. La bronquitis crónica, que es ese paciente clásico que siempre tiene tos y que produce mucha flema, ¿verdad? O mucho esputo. Entonces ese paciente vive con tos y claramente es un paciente que en esta época es muy importante saber si padezco de esto o no, porque tiene mucho más riesgo de infectarse, no solo de bacterias, sino también de virus, ¿verdad? Tiene todo su sistema de las defensas en el pulmón afectado y ese paciente tiene mucho riesgo de contagiarse y de hacer neumonías graves. Y hoy en día el tener esto en cuenta es importante por el virus, ¿verdad? Porque hay muchos virus circulando dentro de ellos. Otras cosas importantes es la falta de aire. Nosotros en los pulmones tenemos, por decirlo así, como unas telitas que se llaman alveolos, que básicamente están pegadas unas de otras y conforme entra el oxígeno y el aire, ¿verdad?, a los pulmones, estas se distienden y permiten que el oxígeno vaya a la sangre para que a través del corazón lo bombee al resto del cuerpo. Si esa telita está constantemente siendo alterada por todas estas sustancias que ingerimos, se van dilatando y pierden esa capacidad de el oxígeno pase a través de ellas hacia el corazón. Entonces, ese es el paciente que la llamamos con enfisema, que es el paciente que se le hace una gran caja torácica, que se adelgaza mucho y que definitivamente se cansa cada día para respirar porque sus alveolos ya están dilatados y dañados y no logran hacer ese movimiento, digamos, y hacer ese proceso de paso del oxígeno hacia la sangre a través de su membrana, ¿verdad? Entonces, literalmente dañamos el paso del oxígeno a través del pulmón y producimos que se inflame el pulmón y produzca una serie de sustancias que hacen ese moco o ese esputo o esa flema que el paciente siempre va a tener, que afecta su calidad de vida y lo pone en riesgo
de infecciones. Doctora, ¿qué es peor? Vamos a ver si lo planteo así. ¿Qué es peor? Una persona que ha comenzado a fumar muy joven, pero que no fuma tanta cantidad al día, o una persona que a lo mejor empezó en una etapa más tardía de su vida, pero que fuma muchos cigarrillos al día. Los dos factores más importantes son la cantidad, ¿verdad? Y el tiempo, sin duda. Entonces, digamos que ninguna de las dos es buena. Es buena porque una persona, por más que sea poquito lo que fuma, si tiene muchos años de fumar, tiene un daño constante. Y el que se fuma un montón, también, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos es importante. Ok, la otra cosa que quería preguntarle era por el fumador pasivo, muy ¿verdad? importante. Porque este fumador no vive solo, generalmente. Está rodeado de personas, Sí, digo, en sí. su familia, en su trabajo, su pareja, sus hijos. ¿Cuál es el efecto en las personas que rodean a este fumador activo? Lastimosamente uno pensaría que el que jala la mayor cantidad de humo es el que lo fuma, pero lastimosamente no. Los que están alrededor van a verse igualmente impactados. Y aquí creo que lo más triste, bueno, pues todos, pero los niños. Imaginemos que los niños, desde que son bebés, vivan en un ambiente lleno de humo de tabaco, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos pulmoncitos si desde bebés están expuestos? Y claramente todos los que tenemos alrededor, los que vivimos con papás, tal vez adultos mayores que tienen otros factores de riesgo, ¿verdad? Y sobre todo, hacer conciencia de que me estoy dañando yo y estoy dañando a otros. Y hay algo importante aquí que lo leí. A ver, muchas veces el fumador sale, evidentemente, ¿verdad? Entonces no fuma, digamos, en el hogar o en la casa. Sale a la acera o, no sé, ¿verdad? Al patio. Pero resulta que hay un montón de sustancias que quedan impregnadas en el pelo, en las manos, en la ropa, y que cuando esa persona vuelve a la casa, ahí lleva esas sustancias y las está transmitiendo. Sí, definitivamente. Claramente, en el momento que el paciente fuma, probablemente hay un mayor riesgo porque hay, digamos, un envío más rápido de las sustancias. Pero sí, definitivamente el paciente queda impregnado de esas sustancias. Y lo otro que también es importante, digamos, es decir, que ese paciente debe tener conciencia de que está haciendo un efecto negativo en los otros, en sus familiares, ¿verdad? Y que, pues bueno, hay que evitarlo. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo por prohibir que se fume en espacios cerrados, Lo cual ¿verdad? me parece genial. Sí, y recordemos que muchas veces en espacios cerrados hay aires acondicionados. Ese es el otro punto. Entonces, yo fumo y el aire se recicla. Había algo que se me estaba yendo y es, muchas veces el fumador comparte el cigarro. El otro día estaba haciendo un alto y vi como una persona se bajó a un señor que estaba pidiendo dinero y quería fumar, ¿verdad? Tiene la adicción, lastimosamente, y le pidió un cigarro a un motociclista. Entonces el motociclista estaba fumándose su cigarro y haciendo una caridad, por decirlo de una manera, le da el cigarro al paciente, al señor que está pidiendo para que lo fume. Entonces, entiendo que el acto era un acto de bondad ¿verdad? Hacia el señor, pero claramente si ese paciente tiene algún virus, llamemos en este momento el coronavirus, ¿verdad? Ahí va hacia el otro paciente el tabaco. Lo otro es que es un fomite. Un fomite es un objeto que puede transmitir cosas. Entonces, si estamos acostumbrados a estar fumando y estar poniendo las chingas en un cierto lugar donde también hay otras personas, donde tal vez toqué algún sitio, ¿verdad? O puse la chinga por ahí, otro va y toca, sabemos que si no pasa mucho tiempo, ese virus puede ser transmitido a través de superficies a otra persona, como tanto se ha insistido, ¿verdad? Entonces, transmite muchas enfermedades. Y hoy en día, sin duda, tenemos que tener mucho cuidado con el virus. Si usted fuma, por lo menos no lo comparta, ¿verdad? Sí, y eso es muy dado, dame una jaladita, ¿verdad? Sí. Entre amigos. Definitivamente. Vea, ahora que hablamos de gente que fuma en la calle, dice Jenny Jen, yo sé que no es el tema directamente, pero quería saber si conocen el procedimiento. Tengo un vecino que fuma en la acera, como 10 veces al día. Mi mamá es de alto riesgo y sé que está viéndose muy afectada. Hemos hablado con el señor por años, pero no hace caso. Yo entiendo que es peor para los que recibimos el humo. Ella lo que quiere saber, bueno, ninguno, creo que usted no lo sabe, ni yo tampoco, por lo menos, ¿cuál es el trámite? Lo podemos averiguar, porque no sé si hay una forma de que usted pueda legalmente obligar a ese señor a que no fume, por lo menos ahí afuera de su casa. Pero ese es el ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo de lo que hablábamos. A lo mejor el hombre dice, no, yo no fumo dentro de mi casa para no afectar a los míos, pero está fumando en la acera y el humo le está llegando a otra persona. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que lo primero es tratar de conversar, ¿verdad? Como creo que ella ya lo ha hecho varias veces, ¿verdad? Lastimosamente, la acera es un espacio público, pero bueno, creo que sí sería importante que haga las consultas
ya a los órganos pertinentes. Sí, sí, sí. A ver cómo se hace. Vamos a averiguar, prometemos averiguarle y ver qué encontramos, porque yo honestamente no sé tampoco. Laura López, tengo 20 años de fumar activamente. Nunca he intentado dejar de fumar porque le tengo miedo a los síntomas de abstinencia y ansiedad. ¿Qué me recomienda? Sí, bueno, yo creo que llevar ese proceso solo es bien complicado. Y como usted decía, ahora existen en el país instancias y la Caja ha hecho todo un esfuerzo, hay todo un departamento, digamos que ha hecho un esfuerzo por hacer programas. Entonces, sin duda, ella puede asistir, digamos, al centro de atención primaria y pedir que le hagan una referencia para el hospital que le corresponde a la clínica de cesación de tabaco, así se llama. Así se llama. Y el médico la debe referir para que empiece un proceso. Ahí hay un proceso donde hay diferentes profesionales que intervienen, psicología, neumología, enfermería, ¿verdad? Que sin duda la van a apoyar. Y entonces la insto a no perder ese interés, ¿verdad? Y buscar ayuda. El IAFA es otro sitio. Ese impulso, sí. Paola Mejía, ¿hay alguna relación en dejar de fumar abruptamente después de muchos años y tener demencia? ¿Sabe usted algo de eso? Sí, definitivamente. No es que dejar de fumar, digamos, me va a producir la demencia. El fumar y el largo tiempo puede provocar un daño microvascular, o sea, en los vasitos chiquititos que llegan a nuestro cerebro. Entonces, tal vez el paciente no tiene un derrame clásico, por decirlo de una manera, con la mitad del cuerpo dormido o algo así, pero a lo largo del tiempo empieza a tener olvidos, empieza a tener síntomas de demencia, y cuando uno le hace una imagen como un TAC o una resonancia magnética, ve un montón de infartos chiquititos que nunca se manifestaron, pero que fueron dañando áreas importantes de la memoria, etcétera, etcétera, y que pueden llevar a demencia. Sí. Muy bien. Rita Mesa nos plantea un tema que yo quiero también traer acá. Dice ella, yo dejé de fumar hace 10 años y le pregunta si igual está en riesgo de COVID. Sí. Porque yo sé que ahora, traigámoslo al contexto actual, claro, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, la relación que existe entre el fumado y cómo vuelve a esa persona mucho más vulnerable a muchas cosas, entre ellas esta situación del COVID. Claramente, si ella tiene 10 años de haber dejado de fumar, ya ha hecho un beneficio grandísimo a su cuerpo, ¿verdad? Y definitivamente el riesgo ya ha bajado muchísimo. Ella está en el mismo riesgo que usted y yo de adquirir el virus, si no se cuida, ¿verdad? Habría que ver qué tanto daño hizo el tabaco en su cuerpo y si ya desarrolló alguna enfermedad, ¿verdad? Si ya tuvo un evento cardiovascular o si ya hizo alguna enfermedad pulmonar. Pero definitivamente la felicito y le quiero decir que 10 años de haber dejado de fumar ya hicieron un impacto positivo. Y prácticamente, si no tiene una enfermedad ya producida por el tabaco, que parece que no, es una persona que está en el mismo riesgo de adquirir el virus que usted y yo, y probablemente ya el riesgo de complicaciones es mucho menor que si estuviera fumando activamente. Bueno, y vamos a repasar rápidamente, aunque ya los habían visto por allí, consecuencias el cáncer como consecuencia de tabaquismo. Y ahí están los tipos de cáncer, me imagino yo, que están directamente relacionados, doctora, con... Sí, vean que ahí, no pusieron el pulmón, pero es el que todo el mundo diría. Exactamente, ¿verdad? el primero. Entonces, probablemente por eso no lo pusimos, pero el cáncer de pulmón es de los cánceres más frecuentes y tiene ese factor de riesgo asociado. Y ahí, antes de hablar de estos, quiero decir que en el cáncer de pulmón hay un gran detalle, y es que más del 70% de los pacientes con cáncer de pulmón por tabaquismo se presentan cuando tienen enfermedades avanzadas. O sea, cuando ya no podemos, por ejemplo, operar ese tumor, cuando ya no podemos hacer algo para curar al paciente. Entonces, ese es el primero. Pero vean que existe una lista grande que tal vez no lo mencionamos y no lo sabemos. Dentro de ellos, cáncer colorectal, cáncer de cabeza y cuello, que estos son tumores muy tristes. Cuando los pacientes desarrollan una tumoración en la lengua, en el piso de la boca, deteriora su calidad de vida terriblemente, ¿verdad? Son pacientes que no pueden comer, son pacientes que van a terminar tal vez con una manguerita en el estómago para poder alimentarse, porque claramente la cabeza y el cuello tienen un montón de órganos que nos permiten hablar, tragar, respirar, comer, y el fumado tiene grandes implicaciones en el carcinoma de cabeza y cuello. Doctora, por ejemplo, un cáncer en la lengua implica que tienen que cortarle la lengua como tal o parte de ella. Sí, si la enfermedad está localizada en la lengua y es posible, digamos, quitarla, sí. Se hace la resección de la lesión y hay que ir a ver si hace enfermedad en el cuello, porque pueden tener ganglios. Si hay un tumor en la lengua,
se puede ir a los ganglios del cuello y puedan evitar que le quiten ganglios del cuello y que lo irradien. Pero por mencionar, digamos, ese ejemplo, esófago. El esófago es el órgano que comunica la boca con el estómago y gracias a él podemos tragar. Es muy triste ver pacientes que dicen no me baja la comida o no soporto, digamos, el dolor donde pasa la comida, ¿verdad? Y el fumado, claramente, las sustancias del tabaco, es algo importante a decir, no solo se van al pulmón, sino que todas esas sustancias logran pasar al torrente sanguíneo y afectar otros órganos. La sangre va a todos los órganos, ¿verdad? Y por eso hay otros órganos que se pueden ver afectados. Luego hay sustancias que el paciente al fumar podría terminar orinándolas, ¿verdad? Todo lo que nosotros comemos, medicamentos o comida o algo, de alguna manera se procesa y hay esas sustancias que van a ir a la orina. Entonces vean cómo el riñón, la vejiga, que son órganos, digamos, donde pasa la orina, la uretra, ¿verdad? Que es el conducto final donde sale la orina, puede producir tumores y tienden a ser tumores muy, muy agresivos. El pene en el caso de los hombres. El cáncer de pene es un cáncer poco frecuente, definitivamente tiene otros factores asociados como el virus del papiloma humano también, pero vean qué importante que también el fumado puede predisponer cáncer de pene, que es súper triste, ¿verdad? Es una enfermedad muy agresiva y que mutila muchas veces al paciente, ¿verdad? Otros tumores, el cáncer de cérvix, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Estos tres últimos tumores son muy frecuentes. Sabemos que próstata y mama son los tumores más frecuentes en hombre y mujer en Costa Rica y seguido de cáncer de mama está cerca el cérvix. No solo el fumado puede poner al paciente en riesgo de esos tres tumores, sino que la evolución durante el tratamiento, si el paciente fuma, va a ser peor. Entonces, cicatrizar una mama operada va a ser peor. La evolución y la respuesta que pueden tener los pacientes a los tratamientos del cáncer de cérvix o el cáncer de próstata va a ser peor, ¿verdad? En el cáncer de próstata, que es tan frecuente, muchos de estos pacientes tienen que tomar medicamentos que hacen algunos cambios hormonales que dañan también el sistema cardiovascular. Y si a eso le sumamos que el paciente fuma, entonces no solo tiene un riesgo por su cáncer, ¿verdad? Y sus medicamentos, sino que el fumado deteriora al paciente. Entonces, no solo es que predispone al cáncer, sino que durante el proceso de tratamiento del cáncer, al paciente que fuma le va peor, ¿verdad? Maribel Porras está preguntando si es lo mismo, si es el mismo efecto del tabaco versus los habanos, por ejemplo, o los puros. Y yo aquí quiero aprovecharme de la pregunta de Maribel para que toquemos otras cosas que la gente está preguntando también. Si fumar marihuana, por ejemplo, es igual de dañino. Y si los, ¿cómo se llaman estas cosas que ahora usan los muchachos? Vapeadores. Los vapeadores. El cigarro electrónico. Exactamente. Sí, bueno, la evidencia más sólida que hay es con el tabaco. ¿De acuerdo? Con el cigarro tradicional. Pero claramente todo lo que tenga tabaco, que sea, digamos, inhalado a través de otras vías, va a tener, digamos, efectos similares. Y se han hecho pruebas que si con filtro, que si sin filtro, ¿verdad? Que etcétera, etcétera. Sí. Siempre, finalmente el paciente termina inhalando ese montón de sustancias y termina también, digamos, tornándose adicto a la nicotina, ¿verdad? Que la nicotina es la sustancia que produce la adicción. Básicamente lo que hace es elevar una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. La dopamina nos da placer, ¿verdad? Entonces, en el momento que sentimos esa satisfacción, ese placer, nos hacemos adictos claramente a sentir eso, ¿verdad? Y cualquiera de esas formas por las cuales yo lo adquiera puede producir esa adicción y ese daño. Luego, desde el punto de vista de la marihuana, el inhalar la marihuana a través de un cigarro, claramente, o de un puro, o lo que sea, ¿verdad? Va a llevar a nuestro cuerpo una serie de sustancias extra, ¿verdad? Y lastimosamente muchas veces la mezclan y le ponen una serie de sustancias muy nocivas que la persona que la compra ni sabe que tiene, que va a dañar los pulmones incluso de peor manera que el tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez no el cannabis como tal va a hacer el daño, pero sí todo ese proceso de quemado de sustancias que se inhalan pueden dañar, digamos, los pulmones. Entonces, el cannabis tiene otras ventajas, tiene otras utilidades que en otro momento podríamos comentar, pero el fumarlo directamente sí podría también tener daños. Bueno, vea, nos están mandando algunos videos bonitos con los que yo quisiera como terminar la conversación, porque como les dijimos, la idea de esto es que usted, después de haber recibido toda esta información y tener todo el panorama, digamos, más o menos dibujadito ahí, usted diga, bueno, es que sí, o sea, tengo que hacer el esfuerzo. Y resulta que doña Ana Navarro
nos comparte que tiene más de 7 años de haber dejado de fumar y nos manda un video con su testimonio. Hola, buenos días. Quiero contarles que tengo 50 años, mi nombre es Ana Navarro. Tengo más de 7 años de haber dejado de fumar. Con la ayuda de Dios lo pude hacer. Quiero instar a todos los que están en este proceso para que lo hagan porque es muy importante para la salud. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a usted, doña Ana, por ese testimonio tan bonito y ese ejemplo, ¿verdad? Que, como le digo, nos nutre a todos los demás. Sí, qué linda. Muchas felicidades y definitivamente nos ilusiona que otros pacientes lo puedan hacer también. Doctora, ¿cuál es el mejor momento para dejar de fumar? Sí, yo diría que es el hoy, ¿verdad? Es el momento en que la persona toma la decisión, siempre va a tener un impacto. He de decir que si el paciente deja de fumar antes de los 40 años, el impacto positivo va a ser mayor. Eso no lo podemos negar. Y si hay pacientes jóvenes aquí escuchándonos, o de ahí, los papás van a tener que recordarle a sus hijos, ¿verdad?, de que si lo deja antes de los 40 años, el impacto es mejor. Pero el mensaje que quiero dejar claro es que siempre el dejar de fumar va a tener en cualquier momento de su vida un impacto. Yo tengo pacientes que tal vez llegan con enfermedades muy avanzadas, por ejemplo, cáncer de pulmón muy avanzado, y me dicen, ¿tendrá algún impacto el dejar de fumar? Claramente sí. Le va a ir mejor con los tratamientos, sus pulmones se lo van a agradecer, su cuerpo se lo va a agradecer, su corazón se lo va a agradecer, porque lo vas a poner a trabajar menos, ¿verdad? Entonces, siempre es un buen momento. Bueno, y hay otro televidente que se llama Fabricio Rojas, dice que hizo un trato con su papá. Ajá. Vamos a verlo. Buenos días, Randall y doctora. Mi nombre es Fabricio Rojas, tengo una historia que destacar. Mi padre fumaba desde la escuela y base a un trato que él y yo hicimos, él dejó de fumar. El trato consistía en que yo sacaba buenas notas en la escuela y colegio, lo que estoy cumpliendo, y mi padre dejaba de fumar, lo que él cumplió. Y lleva 3 años desde el Día del Padre, una semana después dejó de fumar. Buen día. Qué linda historia. Fabricio, no sabe la felicidad que me da conocerlo, aunque sea por esta vía, me encantaría conocerlo personalmente, pero esa es la gente que hace la diferencia. Claro, claro, definitivamente. Sí, yo creo Lo que... felicito, lo felicitamos todos. Dice por cierto, doctora, que el papá está viéndonos en el trabajo y que él quiere que se lo saludemos, que se llama José Eduardo Rojas. Don José, adelante con fuerza. Tiene usted un hijo maravilloso y estoy seguro que toda su familia es maravillosa y esa es la mayor motivación creo que puede tener alguien para salir adelante, ¿verdad? Sí, eso le iba a mencionar. Muchas veces cuando pensamos en nosotros mismos como que no nos damos el valor, pero cuando pensamos en alguien cercano y hacemos este tipo de tratos, muchas veces es la clave, ¿verdad? Bueno, si se quieren acordar de algo de toda esta entrevista de 43 minutos que llevamos hasta ahora, recuerden a este muchacho y el trato que hizo con su papá y la forma en la que él está cumpliéndole con buenas notas a cambio de que él deje de fumar. Esas son las cosas que de verdad hacen la diferencia. Doctora, muchas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes. De verdad que ha sido muy, muy interesante. Y quiero contarles que la doctora Van der Laat está en el 2257-6916. También tiene un correo electrónico que es DRA de doctora, .vanderlaat, así con doble A, @gmail.com. Y también la pueden seguir en su página de Facebook, que es Alicia Van der Laat. Creo que ahí están apareciendo todos los detalles Muchas gracias. en pantalla. Ojalá hayamos motivado a muchos de ustedes hoy a por lo menos intentarlo. Y recuerden que el camino no es fácil, ¿verdad? Insistimos en eso. Y si se caen hay que levantarse. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno.